Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 36, donde vamos a continuar hablando y Dios mediante queremos terminar de hablar de la herencia redentora. Esta es la tercera parte donde estamos hablando de la herencia redentora y relacionado al capítulo del libro El Reino de Dios, que tiene el mismo nombre, el capítulo titulado La herencia redentora. Estoy el día de hoy con un poco de alergia, con un poco de rinitis alérgica, así que desde ya les pido que me disculpen si tengo que sonarme la nariz en algún momento o algo, para poder allí continuar hablando de la mejor manera. Vamos a comenzar orando esta clase de hoy, como siempre hacemos, consagrando este tiempo al Señor. Hoy tenemos una clase maravillosa entre manos, que es la conclusión de un capítulo, digamos, de un macro capítulo, un capítulo del libro, que acá nos ha tomado 3 capítulos de la escuela o 3 clases. Y es un tema, como decía, maravilloso, es un tema que es un refrigerio para nosotros y queremos recibirlo desde el órgano correcto, que es nuestro espíritu, no nuestra mente natural. La mente es incapaz de entender los asuntos del Espíritu. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a nuestro espíritu la palabra. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú propicias, por este tiempo que tú permites que estemos conectados, Señor, a los pies de tu palabra para ser juntamente edificados. Yo, Señor, te pido, Señor, que en este tiempo tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para ver a Cristo más claramente y para ver quién somos nosotros en Cristo, cuál es nuestra posición y nuestra realidad en Cristo Jesús. Señor, revélanos tu propósito eterno y revélanos tu herencia, Señor, en los santos. Revélanos todo aquello que ya nos has heredado, Señor, en Cristo. Y también que nosotros somos tu herencia. Señor, te honramos, te agradecemos y te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces de lleno a la clase número 36, la clase de hoy. Como les decía, estamos viendo el capítulo titulado La herencia redentora del libro El Reino de Dios. Es el capítulo número 13. Tenía por acá anotado el número porque se me traspapelan a veces los números. Son 23 capítulos, pero lo tengo acá anotado, el capítulo número 13 del libro, y estamos en la clase 36 de la escuela. Entonces la clase 34, 35 y 36 la hemos dedicado a estudiar este capítulo maravilloso, que es el capítulo 13, la herencia redentora. Y hoy vamos a terminar este capítulo, vamos a terminar este tema, no a agotarlo, pero sí a terminar lo que teníamos contemplado para ver en este estudio. Y la idea es que desde aquí en más tú con esto puedas seguir profundizando. Por supuesto, hay muchas más riquezas en Cristo para profundizar. Recuerda que Él es insondable, inescrutable. Tú tocas una riqueza en Cristo y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, y nunca acaba. Amén. Él es glorioso. Así que vamos de lleno. Hemos estado hablando acerca de nuestra herencia redentora. Este legado que nos fue dado a causa de la redención. Las riquezas de la redención, o las riquezas de la crucifixión, de la muerte de Cristo en la cruz. En cada paso de Cristo hay riquezas que son legadas a nosotros, las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Entonces están las riquezas de la encarnación de Cristo, las riquezas del vivir humano, las riquezas de la crucifixión y de su muerte, todo inclusiva, que es lo que estamos viendo ahora. Están también las riquezas de la sepultura, las riquezas de la resurrección y de la ascensión. Y cómo disfrutamos todas estas riquezas por medio del Cristo impartido en nosotros como el Espíritu. Entonces estuvimos viendo la semana pasada distintos aspectos de esta obra redentora o de esta herencia redentora, cosas que Cristo hoy es para nosotros. Y vimos la semana pasada, número 1, que Cristo es nuestra justicia.
que Cristo es nuestra justicia. Número 2, que Cristo es nuestra paz. Y número 3, que Cristo es nuestro sanador. Y estuvimos utilizando lo que denominamos los nombres redentores de Dios. Nombres con los cuales Dios se revela a sí mismo en la Escritura, en particular en el Antiguo Testamento, y que proféticamente estaban apuntando a Cristo. Y hoy queremos ver 4 aspectos más. Y luego ahí tú, por supuesto, puedes profundizar mucho más en la palabra. No están solamente estos 7 aspectos, hay mucho más. Pero ya con estos 7 tenemos algo bien contundente para experimentar de Cristo. Pero hay mucho más. Entonces, quiero hacer un poco un complemento acá, una introducción respecto a estos nombres redentores de Dios. ¿Por qué le llamamos nombres redentores? Por ejemplo, cuando hablamos de que Cristo es nuestra justicia, leíamos allí que en el Antiguo Testamento Dios se revela como Jehová Sidkenu o Yahvé Sidkenu. Cuando hablamos de que Cristo es nuestra paz, hablamos del nombre redentor Jehová Shalom o Yahvé Shalom. Y cuando hablamos de que Cristo es nuestro sanador, hablamos del nombre Jehová Rafa o Yahvé Rafa, que también es revelado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hablamos de que estos nombres de Dios, estos nombres son nombres redentores? Entonces vamos a Génesis capítulo 1 y en el verso 26 vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y en nuestra semejanza, ¿verdad? Allí cuando dice que Dios dijo, en el hebreo es Elohim dijo, que es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Elohim es uno de los nombres de Dios. Pero después, en Génesis 2:4 en adelante, dice Jehová Elohim. Ya es Jehová Elohim quien actúa. Esto indica que la deidad, en su carácter de Jehová, en su carácter de Yahvé, tiene una relación especial para con el hombre. Es un nombre, este aspecto de Dios, este aspecto que es Yahvé o Jehová, tiene que ver con el hombre, con el trato de Dios con el hombre, y específicamente tiene que ver con la redención. El nombre Jehová o el nombre Yahvé está íntimamente ligado a la redención. Cuando el pecado entró en el mundo, por ejemplo, a través de Adán y Eva, y se hizo necesaria la redención, fue, de acuerdo a la Escritura, Jehová Elohim el que buscó a los pecadores y los vistió de túnicas de pieles. Tú ves allí a Jehová Dios, Jehová Elohim. Y la primera revelación distintiva que Dios hace de sí mismo a través del nombre Jehová, que está en Éxodo 3, donde Dios se revela a Moisés, lo hizo en una conexión con el pueblo del pacto y con la redención de Egipto. O sea, Dios redimiendo al pueblo de Israel y sacándolo de Egipto. Si leemos Éxodo 3, del 13 al 14, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre con el cual Dios se da a conocer a Moisés: yo soy el que soy. Eso es Yahvé, o también yo soy. O sea, Él es el que existe por sí mismo, el eterno yo soy. Y la primera vez que Dios revela este nombre a Moisés y por ende al pueblo, lo hace en el contexto de redimir al pueblo de la esclavitud en Egipto. Por eso decimos que este es un nombre redentor de Dios, es un nombre que habla del aspecto redentor de la deidad, Dios redimiendo al hombre, redimiendo su creación. A través de su nombre Jehová, Dios nos revela que Él es quien satisface todas las necesidades del hombre desde su estado de perdición hasta ser posicionado en Cristo y bendecido con toda bendición espiritual. Entonces vimos que hay algunos nombres compuestos de Dios. Por ejemplo, Jehová Sidkenu, que es yo soy tu justicia. ¿Dónde aparece este nombre? Y este versículo no lo mencionamos la semana pasada, en Jeremías 23, del 5 al 6. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
Yahvé Sidkenu. Si tú lo leyeras en el hebreo, diría allí Yahvé Sidkenu, o Jehová Sidkenu. Entonces mira qué interesante, Jeremías está profetizando, hablando de parte de Dios, y Dios dice que vienen días en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey. ¿Quién es ese? Es Cristo. Cristo es el renuevo de David. Cristo es el descendiente de David, que es rey, reinará como rey. Y dice que el nombre con que llamaríamos a este rey, a este renuevo de David, a este hijo de David, es Jehová, justicia nuestra. Entonces, ¿cómo? ¿Es hijo de David o de Jehová? Es que el hijo también es Dios. Bueno, el tema es que el nombre con que vamos a llamar a Cristo, dice Jeremías, que es Jehová, justicia nuestra. Yahvé Sidkenu. O sea, más claro, echarle agua. Estos nombres están apuntando a la obra redentora de Cristo. Amén. El segundo que vimos es Cristo es nuestra paz, que es Jehová Shalom. Está en Jueces 6, del 22 al 24. Dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces acá aparece este nombre. ¿Y de qué manera Dios nos da paz? Vimos la semana pasada a través de Cristo. Dice la palabra que Cristo es nuestra paz. Estaba apuntando este nombre a la redención que se realizaría en la cruz del Calvario. Y el tercero que vimos la semana pasada es Jehová Rafa, que Cristo es nuestro sanador. En Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yahvé Rafa, o Jehová Rafa. Amén. Y como vimos la semana pasada, este aspecto de Dios como sanador estaba apuntando proféticamente a la redención. O sea, si la sanidad no estuviese incluida en la redención, Dios no tendría el marco legal para sanar a nadie. No es que no tuviese el poder para hacerlo, el poder lo tiene, pero el problema es que no tendría la legalidad. ¿Por qué? Sería lo mismo que Dios se saltara por alto el pecado de alguien y lo perdonara, así sin más. Dios tiene el poder, pero eso iría contra el atributo de su justicia. ¿Se entiende? O sea, por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para que el hombre pudiese ser justificado, pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Y cada vez que Dios perdonó a alguien en el Antiguo Testamento fue, dice la palabra, pasando por alto con miras a la cruz. O sea, fue como pagar con tarjeta de crédito, hasta que llegó Cristo y pagó todo, pagó toda la deuda hacia atrás y también pagó hacia adelante por los que habríamos de creer en Él. Lo mismo es con la sanidad. Si la sanidad no estuviese incluida en la redención, Dios no habría tenido jamás la legalidad para sanar a nadie, porque la enfermedad es consecuencia del pecado, y el hombre pecó. Dios no lo obligó a pecar. Pero como la sanidad está incluida en la redención, entonces Dios, todo el Antiguo Testamento sanó a la gente con miras proféticamente al sacrificio redentivo de Cristo en la cruz. Y ahora que nosotros estamos del otro lado de la cruz, en el pacto glorioso de la gracia, en esta era de la gracia, en el pacto, en el nuevo pacto que Cristo hace, o que el Padre hace a través de Cristo con todos los que creen, sean judíos o gentiles, en este nuevo pacto. Así como el perdón de pecados está disponible para todo aquel que cree, también la sanidad está disponible para todo aquel que cree, porque fue incluido en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Vamos a entrar ya a la materia, el contenido del día de hoy, de los puntos que nos quedan ver de hoy. Punto número 4, eso era solo la introducción. Punto número 4, Cristo es nuestro proveedor. Cristo es nuestro proveedor. Una de las mayores plagas, azotes de la humanidad, además de la enfermedad, es la pobreza, es la miseria. Cuando tú ves la cantidad de gente pobre que hay en el mundo, la cantidad de gente miserable, ni siquiera pobre, la cantidad de gente que vive una vida miserable en el mundo,
Es una cantidad terrible, 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 terrible. Hay países enteros sumidos en un nivel de pobreza que tal vez muchos no dimensionamos. Por ejemplo, nosotros estamos acá en Chile y cuando tú quizás ves solamente tu país, tú ves todos los defectos que hay y no digo que sea perfecto, pero cuando tú vas quizás a otro continente y ves otras realidades aún peores, tú te das cuenta que en realidad no estábamos tan mal, o más bien hay gente mucho peor. Qué interesante que se han hecho estudios de que en el mundo existe el dinero suficiente y existe la comida suficiente, los recursos logísticos y tecnológicos suficientes para acabar con el hambre en el mundo. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque el sistema, el cosmos, eso viene en un par de capítulos más adelante, el cosmos, el sistema, no está interesado en darte lo que tú necesitas. El sistema te atrapa y te secuestra del propósito, te secuestra de Dios con la mentira de que va a proveer para todas tus necesidades, pero eso es un engaño. El sistema no está interesado en acabar con el hambre, si no ya lo habría hecho. Los recursos están. Se botan toneladas y toneladas de comida por año en los países más desarrollados. Con esa comida bastaría para acabar con el hambre en África, por ejemplo, o en ciertos lugares de Asia, o en ciertos lugares de Centroamérica, pero no se hace. Cuando hablamos acá de que Cristo es nuestro proveedor y hablamos de provisión, no estamos hablando desde una ambición humana, egoísta, de siempre querer más y más y más, no. Estamos hablando de uno de los grandes azotes de la humanidad, que es la pobreza, que es la miseria. Te sorprendería cuánta gente pasa todo el día sin echarse nada a la boca. Son miles de millones en este planeta. La pobreza. Y tal vez tú, que me estás escuchando, tal vez tú hoy comiste, pero tienes montones de deudas, estás pero agarrado del cuello por los acreedores, no tienes para sustentar tal vez para cosas muy básicas, vives con lo justo. Déjame decirte que la pobreza es una consecuencia del pecado. La pobreza fue introducida por Satanás en el mundo. Pero antes de que el pecado entrara en el mundo, no existía la pobreza, no existía la miseria. Adán y Eva vivían en sobreabundancia en el huerto. Y ese es el estado al cual Cristo nos trae de vuelta. A un estado donde Cristo provee todo lo que necesitamos para todas nuestras necesidades. Una vez alguien dijo que si los recursos materiales fueran malos, si el dinero o las cosas materiales fueran malas, el diablo te tendría millonario. Claro, sin dudarlo. O sea, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no está en lo material, no existe tal dicotomía de decir lo espiritual es bueno y lo material es malo. No. Dios es Señor de todo. Cristo es Señor de todo, en los cielos y en la tierra. Y Él quiere que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma, dice la palabra. Bueno, vamos a ir avanzando acá. Dice la palabra en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ven? Entonces dice acá que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Acá el contexto de 2 Corintios capítulo 8 está hablando de las riquezas materiales, está hablando de las ofrendas, del ofrendar a Dios y de proveer para las necesidades de los santos. Y Pablo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La pobreza y la miseria entraron en el mundo como consecuencia del pecado, pero Cristo nos redimió por medio de la cruz, de la maldición de la pobreza. Tienes que entender algo. Ser pobre no es sinónimo de ser espiritual. Tú no eres más pobre por pasar precariedades económicas.
Tampoco eres más espiritual por tener más. No, es que es indiferente, van en carriles separados, ¿verdad? Pero hay tanta gente que todavía cree que va a ser más espiritual por ser pobre. Eso no es así. Dios quiere que tengamos en abundancia para toda liberalidad, dice la palabra, para poder sembrar en otros, bendecir a otros con liberalidad. Dios diseñó un plan para nuestra provisión. Nuestro Padre Celestial provee para todas nuestras necesidades. Y al igual que con los otros tópicos que vimos, Dios se revela a través de un nombre redentor, que es Jehová Jireh. Yo creo que habías escuchado probablemente ese nombre, Jehová Jireh, que significa yo soy tu proveedor, o Dios proveerá. Jehová Jireh. Por medio de este nombre nos revela que Él es nuestro proveedor y nos revela que esta provisión fue incluida en la redención que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Génesis 22, del 13 al 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en lugar de aquel lugar Jehová proveerá, o en hebreo Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Se formó un dicho, como un dicho popular en Israel: Jehová Jireh, en el monte de Jehová el Señor proveerá. Las bendiciones materiales son bendiciones redentoras que fueron pagadas en nuestro lugar cuando Jesucristo murió en la cruz. Tienes que entender que la pobreza no viene de Dios, sino de Satanás. El que empobrece a la gente no es Dios, es el diablo. Dios no te quiere pobre, sin dinero para pagar las cuentas, sin nada para compartir con otros. No, Dios te quiere prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es lo que dice Tercera de Juan, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, ¿qué es lo primero? Que prospere tu alma, ¿verdad? ¿Y cómo prospera el alma? Por medio de que la vida divina leude mi alma, que Cristo crezca y sea formado dentro de mí. Así es como prospera mi alma. Y que a la par de eso, el deseo de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Amén. ¿Cuántas cosas podrían hacerse en el área de las misiones si hubiera los recursos necesarios para eso? Se podría hacer mucho más. Se podría enviar muchas más Biblias a los países cerrados al Evangelio. Se podría sostener muchos más misioneros a tiempo completo en países donde la iglesia es perseguida. Se podría construir muchos más lugares de reunión. Se podría hacer muchas más cosas, pero faltan los recursos. Por eso Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, para que tú puedas ofrendar con liberalidad al avance del reino y estés tan bendecido y tan prosperado que aún así tú vivas en abundancia. Que tú ofrendes abundantemente a la causa del reino y aún así tú vivas en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que ver que cuando nacemos de nuevo, nacemos a un reino de abundancia, a un reino donde nuestro Padre es quien provee para todas nuestras necesidades. Y dice acá que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta, no algunas cosas, todo. Tu Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nota que el dar de Dios no es conforme a la medida de tu necesidad, es conforme a la medida de sus riquezas en gloria. O sea, ¿son estrechas esas riquezas? No, son abundantes, por ende la provisión de Dios para ti es abundante, pero es con propósito. No hay nada peor que ser bendecido sin propósito. Yo tengo la convicción que Dios en este tiempo
va a prosperar económicamente a la gente que está dispuesta a dar abundantemente para el avance del Evangelio, para el avance del reino. Ese es el asunto. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieres una empresa? O si ya tienes una, ¿para qué quieres otra empresa? ¿Para qué quieres ser prosperado? ¿Es para comprarte un auto, no sé, de 100 millones de pesos? No sé ni cuánto será eso en dólares. Es para, no sé, pero más o menos un Ferrari, no sé, capaz me quedé corto. ¿Para qué quieres ser prosperado? Ese es el asunto. Dios conoce el corazón, pero si tu corazón está sembrar para el avance de la causa de Cristo, vas a ser prosperado por el Señor en este tiempo, porque urgen recursos para la obra del Señor. Entonces vimos que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos abundancia de todo bien. ¿Por qué? Porque la abundancia manifiesta su naturaleza. Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios abundante. Cuando Dios creó las estrellas, no hizo 10, no hizo 10.000, no hizo 100.000. Hay millones y millones y millones de estrellas, que para nosotros son meramente la decoración del cielo. Podría haber unas cuantas de menos y no las notaríamos. Pero es que no están allí por nosotros, están allí porque dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué es lo que están diciendo esos millares y millares de estrellas? Que Dios es un Dios abundante en todo lo que hace. Que nuestro Dios es un Dios de abundancia, no de estrechez. Dios no te quiere estrecho, Dios te quiere en abundancia. Los hijos de Dios no tendremos falta de ningún bien porque nuestro Padre nos provee. Él es el Señor, nuestro proveedor. Tú y yo no dependemos del sistema del mundo, dependemos del reino, dependemos de una provisión sobrenatural que viene del cielo. Y es que nuestro Padre nos sustenta. Deuteronomio capítulo 28, verso 11 al 12 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. ¿Cuántos creen esto? Prestarás a muchos y tú no pedirás prestado, pero tienes que prestar y tienes que dar y tienes que bendecir a otros. No seas tacaño, no seas estrecho. Pero quiero que notes que es el Señor el que te hará sobreabundar en bienes. No es el fruto de tu esfuerzo, aunque tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Pero no es el fruto de tu esfuerzo, no es tu capacidad, no eres tú, es el Señor que te hace sobreabundar en bienes. Tú tienes que identificar de dónde viene tu provisión y número 2, el por qué Dios te está enviando esa provisión. Y Deuteronomio capítulo 8, verso 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es el que te da el poder de hacer riquezas. Es un poder que opera en ti, que está en ti, tal vez no lo sabías, pero Dios te ha dotado de poder para hacer riquezas. Riquezas es más que dinero, porque el dinero, el papel, ¿cuál es el nombre que tiene? El dinero fiduciario, algo así, ¿no? Ahí los especialistas en economía que me corrijan, pero básicamente el billete, ¿no? El billete no tiene un valor real. O sea, la moneda sube, baja, se va hacia arriba, se desploma. Eso no es riqueza. Tú puedes tener un fajo de billetes y en 10 años más te va a servir para prender la chimenea si es que se desploma la moneda. Entonces el dinero no es un buen indicador de riqueza. La verdadera riqueza está en cosas concretas que tú puedes poseer. O sea, desde tierra, desde agua, desde construcciones, cosas de carne y hueso que están allí, cosas de o un edificio o una casa, y por sobre todo activos que generen más dinero para ti. O sea, Dios te da el poder de hacer
riquezas. Este año créele a Dios no solo por una provisión de dinero, sino por poder para hacer riqueza. ¿Y para qué quieres tu riqueza? Para el avance del reino, para la causa del evangelio. Amén. Que te digan, mira, tenemos este proyecto de reino, se necesita, no sé, $5,000. Acá está, pum, listo. Nada de andar ahí mendigando ofrendas para proyectos de reino. No, Dios va a levantar empresarios de reino. Dios va a levantar hombres y mujeres que manejen recursos, pero que tengan un corazón vendido a la causa del evangelio. Y yo puedo asegurarte que a esa gente, mientras más le da a Dios, más Dios también les da a ellos. Amén. Mientras más tú le des a Dios, más Dios también te dará a ti. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ves? ¿Quién es el que te enriquece? Dios, no el diablo. Es la bendición de Jehová la que te enriquece. Es la bendición de Dios. Así como el pueblo de Israel que salió de Egipto y estaban en pleno desierto, no había ninguna opción natural para su sustento, pero llovió pan del cielo, no un día, sino 40 años. De la misma manera, nuestra provisión proviene del cielo. Nuestra provisión viene de arriba. Es sobrenatural. Amado hermano, este año que estamos comenzando, esta es la primera clase del año 2022 para los que la están viendo en vivo. Qué tremendo, año 2022. Y este año que comienza, créele a Dios que aunque todos los escenarios naturales se vean adversos, tu sustento no viene del sistema, tu sustento viene de arriba, viene del cielo, es sobrenatural. Y Dios no desampara a sus hijos, porque nuestro Dios, nuestro Padre es el que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 11, dice así que... estoy citando mal el versículo. Lo que estoy leyendo es Hechos 4, del 34 al 35. Dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y lo que nos muestra 2 de Corintios 9:11 es que Dios desea que estemos enriquecidos para toda liberalidad. O sea, ¿cuál es el principio aquí? Que es compartir. Dios te da para que tú compartas con otros, para que compartas con la familia de la fe y para que siembres para el progreso del evangelio. Vamos a avanzar al siguiente punto. Punto número 5. Quinto aspecto de esta herencia redentora. Y es que Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor. Cuando el hombre y la mujer pecaron, el propósito de la humanidad fue corrompido, desviado y distorsionado. A causa de esto, la dirección, la guía que el hombre y la mujer experimentaban en Dios se perdió. El hombre y la mujer quedaron carentes de dirección, sin un norte, carentes de propósito, sin un Dios que les dijera: para allá tienes que ir. Ellos no dimensionaron, realmente no dimensionaron lo que estaban haciendo al desobedecer a Dios. Pensaron que era un juego, pero no. Entonces el hombre y la mujer quedaron sin dirección. Es por eso que una persona sin Cristo está perdida. Y hasta el día de hoy, miles de personas, millones diría yo, vagan sin un propósito, confundidos, sin rumbo, con sueños truncados, porque su vida está vacía. No saben por qué vinieron al mundo, ni para qué vinieron al mundo, no saben qué paso seguir, cometen errores, fracasan en todo lo que emprenden, y tarde o temprano se dan cuenta que necesitan una salida, necesitan una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Es Cristo. Cristo es el buen pastor
que dio su vida por sus ovejas, que dio su vida por nosotros, para impartirse en nosotros y Él volverse nuestra guía, nuestra dirección, para desde tu interior ser tu pastor, ser aquel que te pastorea. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el pastor perfecto, ¿verdad? Los pastores humanos, los que tenemos este oficio aquí en la tierra, en la vida de iglesia, los que somos pastores, no existe el pastor perfecto, no existe. Pero Cristo sí es el pastor perfecto, Él es el buen pastor. Y Dios se revela a sí mismo por medio de su nombre redentor, Jehová Raá, que significa yo soy tu pastor, o Jehová es mi pastor. Amén. El Salmo 23, verso 1, muy conocido probablemente, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos que este es un nombre redentor, un hombre que apuntaba a la obra de Cristo en la cruz, de qué manera Dios pastorea a la humanidad por medio de la persona de Cristo, por medio del buen pastor, que es Jesucristo, y que se impartió dentro de nosotros. Entonces Jesús es el buen pastor, que puso su vida por las ovejas. Ahora en Cristo hemos encontrado nuestra verdadera identidad, hemos redescubierto nuestro propósito, y dado que Él se impartió dentro de nosotros, hoy tenemos una guía y una dirección constante. El Espíritu Santo mora dentro de ti, el Espíritu de vida, y Él te guía, Él te enseña, Él te exhorta, Él te corrige, Él te reprende. Muchas veces te dice, no hagas esto, no vayas a tal lugar, no digas eso, pide perdón, haz esto. Él nos guía. Él es el que te muestra el camino, como dice la palabra, te mostraré el camino por el que debes andar. Es el Señor. Así como cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida por primera vez, cruzó el río Jordán. ¿Quién iba primero? Iban los levitas cargando el arca. ¿Por qué? Porque allí iba la presencia de Dios. Y detrás iba todo el pueblo. Y Dios les dice, ¿sabes por qué? Dios le explica al pueblo. ¿Por qué van primero los levitas con el arca? Porque tú vas a ser introducido a una tierra que tú no conoces. A una tierra en la que nunca has transitado. Por ende, tú no sabes qué camino es el que debes tomar. Tienes que seguir a la presencia de Dios. Tienes que seguir al Espíritu Santo. Este año que estamos arrancando, tienes que seguir a la presencia de Dios. Tienes que seguir al Espíritu Santo. ¿Y dónde está este Espíritu Santo? ¿Dónde está este pastor? Dentro de ti. Él fue impartido dentro de tu espíritu para guiarte. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ves quién es el pastor de nuestras almas? Cristo. Y el obispo, el episcopos en griego, el supervisor de nuestras almas, es Cristo. Hemos hablado bastante de cuando estuvimos en la escuela me parece que de las cartas pastorales, hablábamos de la diferencia entre un anciano, un presbíteros, y un obispo, un episcopos. Anciano tiene que ver con el carácter y obispo tiene que ver con la función de supervisión en la iglesia local. Y pastores ambas. En realidad los obispos y los presbíteros eran las mismas personas, eran los pastores de las iglesias locales. Entonces, qué interesante que Cristo no solamente es mi pastor, también es mi obispo, es mi Señor, es el que me supervisa, es al que tengo que reportarle. Él también me va a dar órdenes, porque Él es el Señor. Tenemos que quitarnos esa imagen, esa imagen posmoderna de Cristo, y volver a la imagen real de Cristo revelada en las Escrituras. Entonces, Él es nuestro pastor.
pastor, Él es nuestro obispo, Él es nuestra guía. Los 24 días de la semana Él está hablándonos, Él está allí mostrándonos el camino y haciendo tantas cosas, porque un pastor no solamente guía. Si tú lees, por ejemplo, el Salmo 23, recuerdo que el año pasado hubo un domingo que prediqué del Salmo 23, y es un pasaje tan hermoso y que lo hemos leído tantas veces y lo hemos compartido, lo hemos predicado tantas veces, pero hay muchas enseñanzas allí, porque un pastor no solamente direcciona. O sea, lo primero que un pastor provee, cuando dice acá Jehová mi pastor, nada me faltará, es porque en Cristo nada nos va a faltar. Él, como nuestro pastor, provee todo lo que necesitamos. Él además nos hace descanso. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. O sea, Él nos da descanso. Él confortará nuestra alma. Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, todas estas cosas las hace Cristo como nuestro pastor. ¿Qué vas a hacer este año cuando tengas que tomar decisiones difíciles? ¿Voy a tal lugar o no voy? ¿Me cambio de empleo o no me cambio? ¿Comienzo un negocio o no lo comienzo? ¿Será el tiempo o tal vez todavía no es el tiempo? ¿Me caso o no me caso? No sé, los que están ahí de novio, ¿termino este noviazgo o no? ¿O me caso? ¿Qué sé yo? Entonces, cuando tengas que tomar decisiones difíciles, vas a experimentar a Cristo como tu pastor, dentro de ti, exhortándote, aconsejándote, guiándote, corrigiéndote, para llevarte a disfrutar del banquete, que es la persona gloriosa de Cristo. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, aquí es muy claro. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú siembras carne, si siembras para la carne, vas a sembrar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. El tema es, ¿cómo voy a saber qué estoy sembrando? Porque esto pasa por decisiones concretas, por personas concretas con las que me relaciono, lugares concretos a los que voy, cosas concretas a las que dedico mi tiempo. ¿Cómo voy a saber si esto que estoy haciendo es sembrar para la carne o es sembrar para el Espíritu? Por medio de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Por medio de esa dirección ya no viviremos en confusión y tomando decisiones equivocadas de fracaso en fracaso, sino que seremos certeros y podremos disfrutar del éxito y la bendición en todo lo que hagamos. ¡Qué tremendo! Vamos a avanzar al siguiente punto, punto número 6, son 7. Punto número 6. Cristo es nuestra victoria. Éxodo capítulo 17, verso 15 al 16. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces acá vemos otro nombre redentor de Dios, que es Jehová Nisi, que significa yo soy tu estandarte o yo soy tu victoria. Nisi, nuestro estandarte de victoria. ¡Qué tremendo! En Cristo tenemos la victoria. Cristo es nuestra victoria. Cristo fue muerto en esa cruz del Calvario para que tú y yo tengamos victoria en todo, una victoria total y absoluta. Por medio de Cristo, Dios nos dio la victoria por sobre el pecado, por sobre Satanás, y toda obra de las tinieblas, por sobre la muerte, sobre la carne, sobre el viejo hombre y toda la vieja creación. Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, de su sepultura, su resurrección y su ascensión, cuando Él se sentó a la diestra del trono de Dios, Él obtuvo
una victoria absoluta y final sobre todo cuanto existe. Cristo venció a Satanás y todos sus demonios. Él venció a la carne. Él venció al pecado. Él venció a toda la vieja creación. Y Él se sentó por sobre todo nombre que se nombra, a la diestra del trono de Dios. Y ese Cristo hoy es nuestra victoria. Efesios 1 del 20 al 22 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Ese es nuestro Cristo. El Cristo ascendido y entronizado. Él pasó por la cruz, pero hoy está sentado a la diestra de Dios. Y también está morando en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Este Cristo fue hecho el único Rey y Señor absoluto, Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros participamos de esa victoria. O sea, tú ya no estás peleando contra el diablo a fin de derrotarlo. Él ya fue derrotado. Tú lo que haces es exhibir la victoria de Cristo en contra del enemigo. Tú no estás peleando contra tu jefe, tú no estás peleando contra un familiar, tú no estás peleando contra lo que sea. Cristo venció. Todo lo que tú tienes que hacer ahora es echar mano de la victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Cristo es mi estandarte, Cristo es mi victoria. Jehová Nisi. Amén. Tenemos que echar mano de la obra consumada de Cristo en la cruz. Él es nuestra victoria. Lucas 10, 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada te dañará. No hay fuerza alguna del diablo que pueda tocarte, que pueda dañarte, porque tú estás en Cristo Jesús. Nada nos puede mover de nuestra posición en Cristo. Por eso dice la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El diablo le teme a un hijo de Dios que sabe quién es en Cristo, que sabe su posición en Cristo, la autoridad que porta, que conoce la obra consumada de Cristo en la cruz. Por eso tú no puedes desconocer la obra de Cristo, tienes que saber por el Espíritu, que se te revele. No solo saber mentalmente, que se te revele, que el Señor te revele todo lo que ya es tuyo, todo lo que Cristo hizo en esa cruz, para que nunca más el enemigo quiera engañarte, haciéndote perder el disfrute de algo que ya es tuyo. Amén. No es que el diablo te lo pueda quitar, no, ni siquiera te lo puede quitar, pero por medio de nuestra ignorancia, Él puede hacernos perder el disfrute de aquello que ya es nuestro, que nosotros mismos nos privemos del disfrute de lo que ya es nuestro en Cristo, por causa de no conocerlo, de no saberlo. Por eso necesitamos oír el Evangelio, oír las buenas noticias de la obra consumada de Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, confiesa esta palabra, iniciando este año y terminándolo también, porque Dios no está sujeto a periodos temporales. Declara esta palabra: soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que me amó. Somos más que vencedores. Cristo es nuestra victoria. Pablo aquí menciona tantas cosas. Pablo dice: ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Lo dice un hombre que estuvo encarcelado, un hombre que fue perseguido, que fue apedreado hasta que pensaron que lo dejaron muerto.
Y Él te dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice con conocimiento de causa que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, porque Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestro estandarte. Y número 7 y último, el punto número 7 y último, Cristo está presente. Cristo está presente. Parece tal vez una obviedad para ti, pero esto es una verdad gloriosa para muchos. Cristo está todavía clavado en la cruz, o algunos dicen, bueno, Cristo está en el cielo, pero está tan lejos de mí. Pero nosotros entendemos que a causa de que Él se impartió dentro de nosotros, tenemos la presencia de Dios morando en nosotros 24/7. Tú y yo podemos disfrutar de un Dios presente, de un Dios que está allí todo el tiempo dentro de tu espíritu, suministrándote vida, suministrándote todas sus riquezas. De un Cristo que puedes disfrutar las 24 horas del día, que nunca te abandonará. Él está presente y eso es una bendición redentora. Es una bendición que hemos recibido a causa del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y fue creado en una relación con Dios en el huerto, tú ves, Adán y Eva tenían un nivel de relación o de comunión con Dios. Esa relación se rompió a causa del pecado. El hombre y la mujer fueron destituidos de la gloria de Dios, separados completamente de Dios a causa del pecado que el hombre y la mujer cometieron, que fue nuestro propio pecado. Dios no quería separarse de nosotros, nosotros nos separamos de Él. Esa es la verdad. Entonces, toda la humanidad quedó separada, quedó ausente de Dios. Y Dios quedó ausente de nuestras vidas. Por eso la gente sin Cristo le pasan tantas cosas y no le encuentran sentido a nada y no se explican el por qué les pasan las cosas que les pasan. Porque Dios está completamente ausente. Pero por medio de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y la presencia de Dios puede venir a morar dentro de nosotros. Dios puede volver a hacerse presente en nuestras vidas. Y hoy disfrutamos del regalo de tener la presencia de Dios las 24 horas del día morando dentro de nosotros. Podemos tener comunión con Él. Efesios 2, verso 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros estábamos lejos, alejados de todo pacto, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros antes de Cristo. Tú estabas en más problemas de los que tú pensabas. Nuestro pecado nos alejó de Dios. Sin embargo, ahora fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan cercano? Muy cercano. Porque ahora tú eres parte de Él. Tú y yo disfrutamos de una unión orgánica con Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Estamos pegados a Él, estamos unidos a Él por una misma vida, es su vida impartida en nosotros. Entonces ahora Dios nos habita 24/7, Él ya no está lejano. Podemos disfrutar a cada instante de su coinonía, de su comunión y compañerismo. Debes saber que si tú eres un hijo de Dios, tú nunca estarás solo. Si eres una hija de Dios, tú nunca estarás sola. El Señor está contigo. El Señor está presente. Mateo, capítulo 28, verso 20, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¡Wow! Jesús prometió esto. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está dentro de ti y dentro de mí, los que somos hijos e hijas de Dios. Y Él mora allí eternamente. Él está presente. Tú nunca estás solo. Y tú más Dios son mayoría en cualquier escenario. No importa si nadie cree, no importa si todos están en contra, tú y Dios son mayoría. Amén. El Señor está con nosotros. Dios se revela a sí mismo como el Dios que está presente a través de también un nombre redentor que es Jehová Sama. Jehová Sama, que significa yo estoy presente, o Dios está allí, o Jehová allí. ¿De dónde proviene este nombre? Proviene del libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tuvo en los últimos capítulos del libro, digamos el ciclo de los últimos capítulos, es una visión de la ciudad de Jerusalén, la ciudad glorificada de Jerusalén, que es sombra y figura de la nueva Jerusalén, que es la iglesia. Y mira lo que dice el último versículo del libro de Ezequiel. Ezequiel 48:35. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Mira qué interesante. Y así termina la profecía de Ezequiel. Y el nombre de la ciudad será Jehová Sama. O sea, Dios está diciendo que el nombre de la nueva Jerusalén, que es la iglesia, sería Dios está allí. Mira qué poderoso es esto. Ese es el nombre de la nueva Jerusalén. Dios está allí. Dios está presente. Amén. Dios allí. Y cuando Juan vio la nueva Jerusalén en Apocalipsis, ya no en sombra y figura, sino en sustancia, en Apocalipsis 21, del 2 al 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 2 y 3. O sea, esta es la realidad de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén somos nosotros, es la iglesia. Tú ya estás disfrutando el anticipo de estas realidades. Y en la iglesia nosotros disfrutamos el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él mora con nosotros y nosotros somos su pueblo y Dios mismo está aquí con nosotros como nuestro Dios. Amén. Dios está presente. La iglesia es la morada de Dios con los hombres. La iglesia es el templo en el que Dios habita. Y ahora su presencia mora continuamente dentro de nosotros. Tú no te conformes con menos que vivir cada día disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando el abrazo de tu Padre Celestial, porque Él está allí, presente. Ese es el nombre de la iglesia. Dios está allí. Su presencia mora continuamente en nosotros para cumplir todas las promesas que fueron consumadas en su muerte y resurrección y hacer realidad en nosotros todas sus riquezas, las cuales nos habitan en la persona de Cristo. Qué maravilloso, qué tremendo estos 7 aspectos que hemos visto, estos 7 nombres redentores de Dios. Podríamos hablar mucho más de cada uno de ellos e incluso podríamos buscar más aspectos en las Escrituras. ¿Por qué no? Por supuesto. De hecho, quiero dejar un bonus track, así como de tarea, como un extra, como una propuesta de estudio que tú lo puedes estudiar. En el libro vimos solamente 7, y de hecho acá incluimos más versículos y más cosas porque por espacio no se puede incluir todo en un formato libro, pero quiero dejar como bonus para que tú lo estudies. El punto número 8, esto es completamente ahí en exclusiva. Punto número 8, Cristo nos santifica. Mira lo que dice Ezequiel 31, del 12 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico.
Y ahí Jehová que os santifico es en hebreo Jehová Mekadesh o Yahvé Mekadesh, que significa el Señor que santifica. O también yo soy el que te santifica. Y esto está apuntando a la redención. Cristo es el que nos santifica. Hemos hablado de esto antes. Él nos declaró santos por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora Él nos está santificando de una forma práctica todos los días, transformando a su imagen. Ese proceso de santificación. Cristo es el que nos santifica. Amén. Santificación objetiva, subjetiva, santificación posicional y disposicional. Ya lo hemos visto eso, lo explicamos por ahí, no me acuerdo en qué clase, pero lo explicamos en una de las primeras clases. Y estaba allí, ¿ves? Jehová Mekadesh. Si quieres puedes ahí trabajar ese punto. Y también quiero dejar un punto 9 propuesto para que lo estudies. Jehová Sebaot. En 1 Samuel 1:3 dice: todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero quiero centrarme en Jehová de los ejércitos. Esta es la primera vez que aparece Jehová de los ejércitos. Jehová Sebaot, o Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que significa este punto? Que Cristo pelea por nosotros. Amén. Él es el Señor de los ejércitos. Él pelea tus batallas. Él es el que tiene millares de ángeles acampando alrededor de sus hijos. Amén. Qué tremendo. Y hay muchos otros versículos. Por ejemplo, te dejo de tarea el Salmo 27.1 o el Salmo 28.1. Y tú puedes seguir buscando aspectos de todo lo que Dios es para nosotros. Y que lo disfrutamos por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz. Por medio de la redención. Todas estas promesas, todas estas cosas que Dios estaba suministrando fueron provistas por medio de la obra todo inclusiva de la cruz. Entonces, bueno, dejo ahí como tarea, siempre hay mucho más que tú puedes profundizar, pero la idea de estas clases es producir hambre, producir apetito espiritual y que tú allí después profundices. Pero a lo menos en este capítulo del libro vimos estos 7 y que son los que por lo general todos los maestros y todos los evangelistas destacan principalmente estos 7 aspectos, aunque como dijimos hay más. Pero a lo menos estos 7 que hayamos podido profundizarlos creo que es una ganancia para nosotros y la idea es que ahora podamos disfrutarlo. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por estas riquezas que tú nos has legado en la persona de Cristo. Gracias por la redención. Gracias por la obra completa de la cruz. Señor, gracias porque en esa cruz tú hiciste una obra todo inclusiva, completa y consumada. Una obra en la que está todo incluido, Señor. Nada nos falta. Yo te pido que tú nos reveles aquello que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Revélanos, Señor, todas estas riquezas que ya son nuestras, a fin de que podamos disfrutarte a ti, Señor, como nuestra justicia, como nuestra paz, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestro pastor, como nuestro estandarte, como aquel que está presente, Señor. Todos tus diferentes aspectos, Señor. Que nunca nos conformemos solo con conocerte en un área, Señor, sino que conozcamos cada vez más todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu redención. Te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.